El desplazamiento horizontal en el tiro de un proyectil se define como el alcance. Llamaremos R al alcance. Un proyectil se lanza en el tiempo t igual 0 con una rapidez v inicial y un ángulo alfa sobre la horizontal. Primero, calcula el tiempo t en el cual el proyectil regresará a su altitud original. Entonces, tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, y nos dicen que el desplazamiento horizontal en el tiro de un proyectil se define como el alcance. Entonces, esto sería R, el rango. Y tiran nuestro proyectil, que hace una trayectoria así, y se lanza en el tiempo t igual 0 con una rapidez v inicial. Entonces una rapidez v inicial y un ángulo alfa. Entonces este ángulo sería alfa. Entonces nos dicen, calcula el tiempo en el cual el proyectil regresará a su altitud original. Para eso podemos plantear lo siguiente. ¿Se acuerdan de trigonometría? Si tenemos v inicial, la velocidad inicial en y, que sería, la podemos trasladar acá. Tenemos un triángulo rectángulo con el ángulo alfa. Sería velocidad inicial en y, ya lo vimos antes, es la velocidad inicial por el seno de alfa. ¿Está bien? Y de la misma forma podemos definir la velocidad en x, que no pongo velocidad inicial en x, porque la velocidad en x, se acuerdan que era siempre constante, que va a ser igual a la velocidad en y por el coseno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Para ver el tiempo t en el cual el proyectil regresará a su altitud original, planteamos lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Posición en y va a ser posición en y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo. Pero en vez de velocidad inicial en y, voy a escribir velocidad en y por el seno de alfa por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si esto es igual a esto, lo puedo pasar restando y me queda 0, ¿no? Porque me queda y menos y0, si esto es igual a esto, 1 menos 1 es 0. Entonces puedo reescribir diciendo que 0 va a ser igual a la velocidad inicial en y por el seno de alfa por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si saco factor común tiempo, me queda lo siguiente. Esto va a ser la velocidad en y por el seno de alfa menos un medio de g por el tiempo y esto por el tiempo. Entonces, ¿en qué dos momentos esta ecuación me va a dar 0? O bien cuando el tiempo es 0, que es cuando es el inicio del tiro, que es la altitud original, que tiene sentido. O bien cuando la velocidad i en y por el seno de alfa menos un medio de la gravedad por el tiempo es igual a 0. O sea, si paso esto sumando, me queda que la velocidad inicial en y por el seno de alfa va a ser igual a la gravedad sobre 2 por el tiempo. Paso el 2 multiplicando, paso la gravedad dividiendo, y me queda que el tiempo va a estar definido así. Y perdón, esto no es velocidad inicial en y, esto es velocidad inicial. ¿Se acuerdan que lo que hice fue reemplazar la velocidad inicial en y por velocidad inicial por el seno de alfa? Entonces me queda esta ecuación. Y ese va a ser el tiempo en el cual el proyectil regresa a su altura original. Entonces me piden, demuestre que el alcance es, bueno, esto. Entonces, ¿cómo calculamos el alcance? Y el alcance sería el tiempo que tarda, desde que si salgo de acá hasta que salgo de acá, en el tiempo que tarda en regresar a su altitud original, la distancia que recorrió en el eje X, o sea, la distancia horizontal que recorrió. Miren que bueno, el tiempo que tarda en volver a su altura original ya lo tenemos calculado. Entonces, el rango lo vamos a poder, el alcance lo podemos escribir de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que la posición en la posición en x va a ser igual a la posición en x inicial más la velocidad en x, que la velocidad en x la voy a escribir como velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo? Bueno, mi posición en x va a ser el rango y la posición inicial en x es 0. Entonces me queda algo así. Me queda el rango va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa por el tiempo. Y el tiempo habíamos dicho que era esto de acá. Entonces, ¿cómo escribo esto ahora? En vez de tiempo voy a escribir por 2 por velocidad en y por el seno de alfa dividido g. Entonces, esto va a ser igual. Voy a escribir bi lo tengo al cuadrado, entonces voy a escribir bi cuadrado sobre g. Y después tengo por 2 seno de alfa coseno de alfa. Esto es una identidad trigonométrica. Y esta identidad trigonométrica, esto es lo mismo que el seno de 2 alfa. ¿Está bien? Entonces en vez de esto puedo escribir directamente
el seno de 2 alfa. Y si se fijan, eso es justamente lo que nos pedían que demostráramos, ¿no? Velocidad en i cuadrado por el seno de 2 alfa dividido g. Entonces esto va a ser igual al rango. Y ahora nos piden demuestre que 45 grados es el ángulo de mayor alcance. Si se acuerdan, el círculo trigonométrico en que el seno era el eje y, seno de x, el coseno de x era, bueno, el eje x, seno de alfa, perdón, esto sería el ángulo, coseno de alfa, esto sería el ángulo, esto era 1 menos 1, 1 menos 1. El seno del ángulo toma el valor lo más grande posible, o sea, nosotros queremos que el rango sea lo más grande posible. Negativo no va a ser, porque si fuera negativo iría para el otro lado. Entonces lo que nos interesa es que el seno de alfa sea 1. En vez de alfa voy a escribir tita, si no nos confundimos. Que el seno de nuestro ángulo, que va a ser tita, nos dé 1. O sea que nuestro ángulo, o sea lo que está acá adentro, sea 90 grados. Entonces yo quiero que el seno de 2 alfa sea igual al seno de tita, que sea igual a 1, para que sea lo más grande posible. ¿Se acuerdan que la función del seno hace así, el valor más grande lo toma cuando vale 1? Entonces, ¿cómo hago para que sea 1? Bueno, tita tiene que ser igual a 90 grados para que esto sea 1. Y si se fijan, si tengo que el seno de una cosa es igual al seno de otra cosa, es porque esta cosa y esta cosa son iguales. ¿Entienden? Puedo hacer la función arcoseno, que es seno a la menos 1 de los dos lados, y se me simplifica. Entonces me queda que 2 alfa es igual a 90 grados, o sea, que es igual a tita, que es igual a 90 grados, o sea que alfa va a ser igual a 45 grados. Y eso sería el ángulo que da el mayor rango posible. Tenemos esto acá y tenemos esto acá demostrado. Vamos con el siguiente. En un centro de investigación espacial, se estudia cómo podría llegar a ser el movimiento de los objetos en otro planeta. En la simulación, un astronauta patea una piedra ubicada en el suelo de un planeta del sistema solar y se mide que el alcance es 2,63 veces mayor que el que hubiera obtenido en la Tierra golpeando una piedra de la misma manera. A continuación, se arroja verticalmente observando que tarda 4 segundos en regresar a su mano. ¿Con qué rapidez arrojó verticalmente la piedra? Entonces dice que el alcance es 2,63 veces mayor que el que hubiera obtenido en la Tierra golpeando una piedra de la misma manera. O sea que en las dos tenemos la velocidad inicial, que es la misma, tenemos el ángulo alfa, que es el mismo, y bueno, nada más, eso es todo igual. Entonces, en el anterior habíamos planteado que el alcance era esto, ¿no? Que en el problema anterior habíamos planteado que el alcance era la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre la gravedad. Eso está en el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque tenemos el alcance en la Tierra y tenemos el alcance en nuestro planeta. Y el alcance en nuestro planeta, esto es la gravedad de la Tierra. Pero tenemos la velocidad en i al cuadrado, que va a ser la misma, por el seno de 2 alfa, que va a ser la misma también, dividido la gravedad en nuestro planeta, distinto. Entonces sabemos que el rango en la Tierra es 2,63 veces mayor. No, el rango en el planeta es 2,63 veces mayor que el de la Tierra. O sea que el de la Tierra por 2,63 va a ser igual al rango de nuestro planeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y escribir las ecuaciones. Escribimos entonces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre la gravedad de la Tierra por 2,63 va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre la gravedad del planeta. Fijémonos, velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 alfa, seno de 2 alfa. Si elevamos a la menos 1 de los dos lados, lo damos vuelta, ¿no? Entonces nos queda acá la gravedad de la Tierra sobre 2,63 igual a la gravedad de nuestro planeta, que va a ser igual entonces a 10 dividido 2,63, que si hacemos las cuentas nos da una gravedad de 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la gravedad en nuestro planeta. Y eso nos va a servir para lo siguiente. A continuación, arroja verticalmente la piedra, observando que tarda 4 segundos en regresar a su mano. ¿Con qué rapidez arrojó verticalmente la piedra? Entonces, para eso hacemos la siguiente ecuación. ¿Se acuerdan que la posición en i
está dada por la posición inicial en i, más la velocidad inicial en i por el tiempo, que sabemos que la tiró de forma vertical, entonces la velocidad en i va a ser toda la velocidad, entonces directamente pongo velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad en nuestro planeta por el tiempo al cuadrado. Entonces, si paso la distancia esta restando, me quedaría algo así, y menos i0 igual a, bueno, esto. Y sabemos que la posición inicial y la final es la misma, porque nos piden el tiempo, el momento que nos describen, el movimiento es el que va y vuelve a la mano, entonces las dos posiciones serían la misma, la final y la inicial. Entonces esto va a ser 0. Y si esto es 0, tendríamos que despejar la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial por el tiempo va a ser igual a 1/2 de la gravedad en nuestro planeta por el tiempo al cuadrado. Si paso el tiempo dividiendo, puedo describirlo acá dividiendo al tiempo. Se me simplifica tiempo con este cuadrado. Y me queda que la velocidad inicial es 1/2 de la gravedad en nuestro planeta por el tiempo. O sea que esto sería 3,8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 4 segundos. Segundos se me va con segundos. Bueno, esto nos queda 7,6 metros sobre segundos, que va a ser nuestra velocidad inicial de lanzamiento. Bastante sencillo, como ven. Vamos con el siguiente. Un avión de juguete funcionando a control remoto vuela horizontalmente con una rapidez de 18 metros sobre segundo. Entonces hacemos esto así. Nuestros ejes de coordenadas, tenemos nuestro eje más y, nuestro eje más x, y el avión de juguete va volando con una velocidad, con una rapidez de 18 metros sobre segundo. Entonces, si se apaga el motor desde una altura de 100 metros sobre la Tierra, entonces h, escribimos h en azul, h igual a 100 metros. Nos dicen cuánto tiempo pasará antes de que el avión impacte al suelo. Bueno, para eso, para el primero, tenemos nuestra ecuación, la más simple de todas. La posición en i final va a ser la posición en inicial, más la velocidad inicial en i por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en i es 0, porque la velocidad que tiene tiene solo componente horizontal, entonces esto lo puedo eliminar. Y la posición en i final también es 0, porque es cuando llega al piso. Conclusión, me queda fórmula 0 igual a posición inicial menos esto. O sea, posición inicial va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si quiero sacar el tiempo, lo puedo despejar, paso el 2 multiplicando, me queda 2 por i0, paso la g dividiendo y hago la raíz y despejé el tiempo. Conclusión, el tiempo me va a dar 2 por 100 es 200, dividido 10 me da 20 y la raíz me da 4,47 segundos. Ese sería el tiempo que tarda en impactar con el suelo. Y ahora nos piden, en el 2, a qué distancia horizontal del punto en el que se apagó el motor el avión impactará con el suelo. O sea que nos piden el rango. Y esto es fácil, pues ya sabemos el tiempo que tarda en caer, que lo sacamos con nuestra ecuación para un movimiento en el eje Y, porque la caída es un movimiento en el eje Y. Entonces ahora lo que nos piden es cuánta distancia horizontal recorre en ese tiempo. El movimiento en X, ¿se acuerdan? Está dado por la posición, que va a ser la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. La velocidad en X por el tiempo. Posición inicial es 0, pues nos dicen desde el momento en que se apagó el motor y no hay fricción, entonces la velocidad en X se mantiene constante. Velocidad en X por el tiempo. Entonces, ¿cuánta distancia en X va a ser en este tiempo que tarda en caer? Y bueno, va a ser 18 metros sobre segundo por 4,47 segundos. Conclusión, la distancia en X va a ser de 80,5 metros. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Nos piden el tiempo antes de que el avión impacte al suelo. Lo importante en estos problemas es saber dividir el movimiento en Y del movimiento en X, saber separarlos. Se analiza por un lado el movimiento en Y y por el otro el movimiento en X. Y eso fue lo que hicimos en este problema. Por un lado el movimiento en Y, que es el de la caída, y por el otro el movimiento en X, que es el de desplazamiento horizontal.